Es un gusto saludarles nuevamente. Muchas veces cuando yo era un chamaco mocoso, así decimos en México, me preguntaba ¿para qué sirve la historia? Y mi respuesta era que para nada. Para mí era aburrida y no le veía sentido. Era pura perdedera de tiempo. Y así lo pensé por muchos años. No obstante, con el tiempo fue aclarándose mi mente y comencé a descubrir poco a poco su importancia. En mi juventud estudié varias disciplinas, pero fue, hasta que estudié la carrera de pedagogía cuando abrí finalmente los ojos a la historia. Para entender cualquier disciplina o cualquier fenómeno social es fundamental entender de dónde y cómo han surgido las cosas. Por ejemplo, la sociología, la filosofía, la agronomía, las ingenierías, el derecho, la medicina, la pedagogía, el arte, cualquier carrera científica o no científica, o cualquier orientación religiosa, etcétera, todas necesitan de la historia para adquirir una dimensión para que realmente esa disciplina sea para un beneficio social. Desafortunadamente, el ciudadano común ignora la historia. Y lo peor de todo es que ese mismo ciudadano es el que juzga. Juzga como un juez omnisapiente y juzga de esa forma, pues con esa plataforma que está vacía, porque hay ignorancia de la historia, juzga las cosas del presente sin conocer, por supuesto, el sustento de la historia. Esto para mí queda claro al observar, por ejemplo, el comportamiento ciudadano a través de las redes sociales. Son como un termómetro las redes sociales para ver lo que está ocurriendo socialmente. Y cuando digo historia, no necesariamente me refiero a la que escriben los vencedores. No es la historia que uno estudia a veces en la primaria, en la secundaria o en la prepa. Debe ser una historia verdadera, la verdadera historia, y esa muchas veces no está contada. Existe la contrahistoria, pero bueno, ese es otro punto donde ahorita no voy a meterme. Me refiero, por supuesto, a aquella historia que se halla solo en determinadas fuentes y que desafortunadamente poco se leen. Cada suceso de la historia es una pieza de un gran rompecabezas. Si no conocemos esas piezas históricas, será imposible saber dónde puedo colocar la pieza que tengo en este momento en mis manos, la pieza del presente. La pieza del presente solo adquiere sentido cuando conozco el rompecabezas. Con las piezas del presente con la cual, percibo y juzgo. Las piezas de la historia determinan la ubicación y por lo tanto el significado de las piezas del presente. Cuando no hay conocimiento histórico, la pieza del presente pende del aire bajo el impulso de las pasiones y de las creencias. Vaya que si esto lo observo en las redes sociales, en los youtubers, ya sea pro o en contra de cualquier partido político, observo cómo se argumenta a través de creencias. Eso es bastante grave, pero me parece que es normal, pero hace daño. Y también, por supuesto, de las pasiones humanas. El problema es que no somos conscientes de tal suceso, es decir, no somos conscientes de que estamos juzgando sin un conocimiento suficiente. Pero hay algo más, que le aseguro difícilmente hallará en este tipo de medios. Detrás de todos los fenómenos relacionados con el ser humano, se halla una sombra espiritual que matiza y en cierto sentido dirige el rumbo de la historia. Pero esta presencia espiritual suele ser invisible, o al menos para el ojo común. Yo no tengo duda que hemos tenido suficientes señales de que estas realidades espirituales están entre nosotros.
La historia es un reflejo de la acción de diversas fuentes, no solamente humanas. Si conocemos la historia, sabremos que sabemos qué poderes se hallan detrás y cómo obran en determinadas épocas. Desde luego, tengo bien claro y visto desde las teorías del conocimiento que la historia tal como la conocemos ahora debe ceñirse a hechos observables o comprobables y por lo tanto las realidades espirituales no entran en la historia oficial. Pero este canal, como usted bien lo sabe, se basa en hechos científicos, se basa en el discernimiento filosófico y en valores espirituales, por lo tanto, un discernimiento espiritual. La historia se forja de cosas o hechos, de significados y además de valores. Si partimos de una base espiritual, a partir de lo ocurrido en Pentecostés, el ser humano de todos los continentes recibió el espíritu de la verdad, lo cual significó una emigración progresiva de un tipo de mente a una con mayor capacidad en todos los sentidos. La inteligencia humana y sus consecuentes acciones configuran los hechos y de ahí la historia. Pero el ser humano poco o nada reflexiona que detrás de tal inteligencia se halla la influencia espiritual, en particular el poder del espíritu de la verdad, que no es otra cosa que el espíritu del Maestro Jesús, la expresión espiritual de Jesucristo. El primer cuarto del siglo XXI ha sido de agitación en materia, vamos a llamar científica, en materia económica, la cual o las cuales para ciertas mentes provoca conflictos y reflexión filosófica. Dados los avances tecnológicos en todos los rubros, lo estamos viviendo todos, cada vez que usted compra un iPhone o un celular, puede observar esos avances tecnológicos y en todas las ramas, no nada más en los celulares. Lo digo celulares porque es lo más cercano, ¿no? Lo tenemos todos los días agarrado de la mano. Pero es en general todos los aparatos electrónicos, digitales aplicados, por ejemplo, a la comunicación, pero también a la medicina, al transporte, en fin. Pero el ser humano se halla frente a sus beneficios, así como a sus peligrosas consecuencias. Estos avances finalmente se entretejen en la sociedad, lo cual genera la necesidad de hallarles un sentido filosófico. Sentimos la necesidad de discernir su significado, que este conjunto de hechos sociales, plagado de antagonismos y de enormes tribulaciones, nos permiten apreciar valores morales, lo cual nos lleva a reconocer la existencia de valores supremos, es decir, de valores de origen no humano, por lo tanto, de origen divino. Y bueno, usted se preguntará qué significado práctico tiene todo este rollo. A diferencia de hace unos 500 años, donde la información era escasa y de difícil acceso, donde la información o los libros los tenía principalmente el clero, actualmente vivimos un fenómeno contrario. Tenemos exceso de información y todo es prácticamente al instante. El problema es que tanta información proveniente de millones de fuentes diferentes, en su mayoría fuentes poco confiables, con conocimiento poco o nada sustentado, ha provocado una especie de, vamos a llamarle, de indigestión cognitiva en las mayorías. Podremos darle un valor a tanta información en la medida que conozcamos los orígenes y la evolución de los hechos del pasado. Un pueblo no informado es peligroso, pero lo es más un pueblo desinformado. La información es un arma de dos filos.
actualmente hay un culto a la información. Los sucesos del presente en materia científica, económica, política, religiosa, de salud pública, etcétera, se vuelcan a manera de avalancha sobre nosotros y se carece de la capacidad de darles sentido, o al menos un sentido justo, de tener claridad sobre su comportamiento. Esto es bastante palpable en materia política, sobre todo cuando participamos de alguna u otra manera en esa rebatinga apasionada de corte político. Actualmente, muchos países, si no es que todos, en menor o mayor medida, se hallan en crisis. Particularmente observo las crisis de los países latinoamericanos. Y digo latinoamericanos porque, pues bueno, yo vivo en Latinoamérica, pero busco siempre analizarla de todo el mundo. Y me da pena observar cómo la sociedad civil en general juzga y sentencia ciertas acciones o eventos sociopolíticos sin el conocimiento de cómo funciona el mundo. Y en una buena parte, ese conocimiento se halla en el conocimiento de la historia. Sin el conocimiento estructural de la historia, no podremos tener un acercamiento justo a los hechos del presente y corremos el gran peligro de linchar a los que verdaderamente están haciendo cosas positivas por su país o por el mundo y terminar apoyando a grupos o personas malévolas, por decirlo en términos sencillos. La ignorancia es peligrosa porque es maldad en potencia. Y con esto aterrizo dos males peligrosos de la humanidad descritos claramente por el Libro Azul y que lo he repetido muchísimas veces. Esto es, por una parte, la ignorancia, en este caso, la ignorancia de la historia, y por otro lado, el prejuicio, cimentado en la ignorancia. En otras palabras, emitir un juicio de algo que se ignora, dijo aquel sabio griego, la gente no sabe que no sabe. Lo peor de todo es que después del prejuicio viene la sentencia y luego su aplicación, es decir, guillotinar el cuello. Y todo puede provenir del mismo sujeto. Por ejemplo, los pueblos latinoamericanos tienen una historia muy parecida. Si usted es colombiano, mexicano, hondureño, venezolano, chileno, argentino, panameño, brasileño, etcétera, y desea comprender qué es todo esto, esta maraña política que oscurece las mentes de los ciudadanos, les sugiero estudiar la historia desde las culturas prehispánicas, luego la llegada de los españoles y portugueses, por supuesto, principalmente en Brasil, luego su independencia, como la que ocurrió en México en 1810. Cada país tuvo su independencia en diferentes años y bajo diferentes circunstancias, aunque son cosas muy similares. Y luego sus posibles revoluciones. Y si logra obtener fuentes históricas confiables, repito, si logra obtener fuentes históricas confiables, le aseguro que aclarará mucho de su visión del presente. Y si una vez que usted conozca la verdadera historia, le suma un conocimiento filosófico y religioso espiritual, le aseguro que sus juicios sobre el presente cambiarán dramáticamente. De hecho, su evaluación será más prudente y más justa. No olvide esto. Para entender lo que ocurre en nuestro contexto del presente, debemos conocer los hechos, los significados y los valores involucrados en la historia, lo cual exigirá un acto volitivo hacia la reflexión profunda, hacia el discernimiento de su significado. El grave error es juzgar el presente desconociendo el pasado. Desafortunadamente, hay enorme pereza mental por conocer esa historia. Hay una obesidad ideológica. Está más chido la farándula del espectáculo, o la farándula política, o cualquier farándula. Hay muchas. Incluso actualmente está de moda la filosofía barata.
El culto por lo fácil es lo que prevalece. Queremos respuestas de no más de un minuto, y usted sabe a qué me refiero. Hoy triunfa lo que divierte rápido y en un grado morboso y excitante. Eso es lo que tiene éxito hoy en día. Pero el conocimiento de la historia exige mucho tiempo, años de estudio y sobre todo exige esfuerzo mental. El discernimiento de los significados de los hechos históricos nos permite darle un valor más justo al presente. Pero esa tarea no cualquiera la realiza. Y para tal efecto no necesitamos estudiar una licenciatura en historia, pero al menos sí es nuestra responsabilidad como ciudadanos conocer los pilares de la historia universal y en particular de la historia de nuestro país. Esto es si verdaderamente amamos nuestro mundo y por lo tanto es si amamos a nuestros hijos, a nuestros hermanos y amamos en general a nuestro mundo. Bueno, y desde una perspectiva pedagógica puedo sugerirles algunas cosas. Por ejemplo, primero, indague sobre fuentes confiables. Lo subrayo porque esto es fundamental. Generalmente estas fuentes se hallan en libros, difícilmente en videos de YouTube, aunque hay sus excepciones. Cuando se elabora una tesis, por ejemplo, uno de los primeros pasos es conseguir fuentes confiables y es algo en los que los profesores pues tienen mucho cuidado en ver cuáles son las fuentes. Por eso es que al final hay que poner una bibliografía, porque eso nos va a dar el grado de confiabilidad. Por ejemplo, yo cuando estudié la carrera de pedagogía, había autores que estaban prohibidos en historia, ¿sí? que nos decían los maestros, bueno, vamos a estudiar de a tal época o tal acontecimiento, y nos decía, por ejemplo, todos menos de Enrique Krauze, que hoy es un político ahí medio confundido. Pero bueno, así hay fuentes confiables y fuentes no confiables. Segundo, deberá encontrar un sentido filosófico de esas fuentes, encontrar que en esos hechos históricos existe un significado moral. Y tercero, que esos hechos y sus significados suficientemente reflexionados nos permitan reconocer valores superiores de origen divino. Y podríamos añadir una cuarta. Si su mirada es aguda sobre estos tres aspectos, hallará acciones espirituales en espacios y momentos determinados. Solo por citar un ejemplo, observemos la historia de la cultura hebrea. Es quizá donde más se refleja la acción espiritual en la historia del mundo. Si lo hacemos con claridad, encontraremos que existe una intención y en consecuencia una acción espiritual presente, pero semi-oculta. Por ahí estoy haciendo un video muy interesante sobre la Virgen de Guadalupe. Le va a interesar, lo estoy preparando, es muy interesante y está correlacionado con el libro Azul. Bien, en este sentido de lo que he venido diciendo, le recomiendo ver los vídeos que recientemente subí sobre la educación de Jesús. Creo que están muy relacionados. Observe cómo Jesucristo fue un parteaguas. Dese un zambullido histórico después de Pentecostés y busque cómo la historia adquirió otra tonalidad. En tan solo 2000 años el mundo cambió dramáticamente. En fin, esa es una historia muy larga. Hay muchos datos históricos que dan fe de la existencia de un plan superior basado en la venida de Jesucristo. Y este hecho se entreteje en toda la historia de la humanidad. Si logramos encontrar los pilares científicos, filosóficos y religiosos históricos sobre los cuales se sostiene el presente, usted tendrá la claridad para evaluar los sucesos desbordantes actuales, con lo cual dará un paso muy importante hacia el desarrollo de una conciencia espiritual. Pues bien, ya para finalizar, si usted es latinoamericano o español también,
Podría recomendarle varios libros. Si usted conoce poco o nada de historia, pues siempre es importante empezar con algún libro. El libro azul es también un libro de historia, pero no es una historia reconocida por su naturaleza. O sea, no es una historia oficial, aunque hay mucha historia en el libro. Si usted desea saber de manera general el porqué de muchos de los, pues vamos a llamarles de los problemas latinoamericanos o de los vicios latinoamericanos actuales, deberá conocer cuáles fueron nuestros orígenes. Hay un librito que se lee rápidamente. Es ahorita solo voy a marcar dónde lo tengo. Es este librito. Se llama La herencia colonial en América Latina, de los señores Stein. Es muy bueno, vean, está flaquito. Se los recomiendo mucho. Habla justamente de quién nos conquistó, quién era España en el momento de la llegada a América, que es importante, porque a veces vemos nada más la llegada de Cristóbal Colón o de Hernán Cortés, pero ¿quién era esa España? España aún era la corona, pero ya estaba abollada, esa corona española. Ya era una España que estaba siendo endeudada con Inglaterra, con Holanda, y llegó con una serie de vicios muy fuertes. Y esos vicios fueron traídos a América Latina. Y gran parte de esas debilidades españolas fueron heredadas al continente americano, pero particularmente, obviamente, a Latinoamérica. Se los recomiendo mucho. Es un libro que se lee muy rápido. Eso es uno de los tantos libros que yo leí en la carrera de pedagogía para poder empezar a entender qué es lo que está ocurriendo en el mundo, particularmente en América, porque tiene que ver mucho con la educación. Y bueno, pues en general es un libro básico que narra la historia de cómo y por quién fueron conquistados los pueblos latinoamericanos y las consecuencias de tales acciones hasta el presente. Pues bien, pensé que este video sería de unos 5 minutos, pero como siempre me falta tiempo. De hecho, pues tengo que abreviar muchas cosas porque de esto, sería motivo para hacer cientos y cientos de vídeos. La historia es extensísima y muy interesante. Pero bueno, siempre me es imposible decir las cosas que quisiera, al menos tienen ustedes un pequeño acercamiento. Hay muchas cosas por contar de la historia. No acabaríamos nunca. Bien, pues esperamos vernos todavía una vez más. Esperemos que así sea. Si no, pues nos veremos en el 2022. Y bueno, pues sería todo. Soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad ilumine su camino. Hasta la próxima.